Amigos, seguimos con más de Despierta RD y como prometimos antes de ir a publicidad, ya está con nosotros Domingo Contreras. Con él hablaremos de muchos temas importantes que impactan la vida nacional y también al Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido a Despierta. Bienvenidos. Gracias. Domingo, bienvenido, hermano. ¿Sabe que ¿Todo bien? Bueno, bien, un poco todavía por lo que ustedes, el tema que Sí. ustedes... Por los temas el que tema. abordando. Está mirando la situación No, es un tema... de este país. Es un tema que uno mira y se da cuenta de la necesidad de un código penal con pena acumulativa. Individuos como ese deberían quedar en la cárcel o proceder, como en algunas sociedades, a una castración física, química que le impida tener ese instinto enfermo que daña de una manera, lacera profundamente Entonces, a sin cualquier embargo, sociedad. Domingo, ese Congreso, hay que decir que tiene 23 años. Ahí hay que incluir a Leonel, hay que incluir a Danilo, Hipólito y este gobierno que tiene 4. Todos son responsables de que ese código no haya sido aprobado en beneficio de la sociedad. Y después vienen, no, que estamos trabajando, que estamos haciendo... Usted no está haciendo ningún esfuerzo, olvídese, eso no es verdad. Y míralo ahí, los violadores. El tema de las 3 causales ha estado en el centro de esa, de la imposibilidad de encontrar un acuerdo, porque pienso que la mayoría de la otra parte del código, obviamente, ya vimos, porque también hay que ser muy delicado, Gilbert, porque tratando de resolver un problema tú creas otro, pues las sociedades son muy evolutivas, por ejemplo, en este tema de los derechos de la mujer, que ciertamente muchos de los propios congresistas vienen de una cultura muy machista que ya la sociedad superó y que ya no es aceptable ciertas legislaciones que se quieren colocar. Entonces, estos son los temas de contradicción de los avances de una sociedad. Fíjate que uno lo mira, yo estoy seguro que frente a esos casos como los que vimos, todos vamos a estar de acuerdo en que hay que ser extremadamente drástico. Claro. Pero hay otros aspectos en los que hay contradicción respecto a cómo debe ser una legislación que de alguna manera regule la sociedad que tenemos hoy. Pero lo cierto es que a eso hay que buscar una manera de encontrar, generarle otro código que responda a la necesidad. Y esos enfrentamientos los vimos ayer cuando ya iniciaron las vistas públicas y vimos a esos grupos pues desarrollar sus posturas y básicamente pues centrarse en 2 grupos quienes tienen visiones contrarias. Pero como ese tema que nosotros estuvimos abordando, donde nosotros hablábamos de la responsabilidad de las autoridades, también necesitamos una sociedad con gente preparada que aporte a todos los niveles de desarrollo del país. Y verdaderamente que respecto a esa preparación, ahí encaja usted. Y mi pregunta viene de por qué razón usted, que es biólogo, político, abogado, escritor, con una amplia preparación en los temas de planeación urbana, con maestría en medio ambiente, en ecología y demás, quien ha apostado o ha mostrado todos los proyectos a implementar dentro de su posible función de cualquier, como alcalde o como cualquier otra de la que usted ha apostado. ¿Cómo puede la República Dominicana de alguna forma beneficiarse de esos conocimientos que usted tiene, ya que ha quedado fuera de esas funciones públicas? ¿Qué pretende usted hacer? ¿Cómo puede usted aportar? Mire, yo en este momento hay un tema que decidí asumirme, el tema del drenaje. Y voy a trabajar para que para que el país no se pierda de eso. Correcto. Bueno, tuve de alguna manera en la campaña con Omar Fernández, en el marco de la alianza que se hizo, este tema fue un tema que logré que él también lo asumiera como suyo, y hoy como legislador, aunque él se sometió en la Cámara de Diputados, esperamos que ahora desde el Senado también se pueda impulsar. Ayer me encontraba a Kimberly, que es del PRM, porque estos no son temas atinentes a un partido político. Si mañana cualquier otro cae en un hoyo de agua o un familiar y se ahoga, nadie está preguntando de lo que se trata. Y yo pienso que quizá cuando comenzamos a hablar de cambio climático, la gente siempre piensa que hay cosas que los científicos, que las personas de determinada área profesional se viven inventando para poder tener temas o encontrar cierta dinámica. Un proceso cíclico. Pero yo le digo a la gente, están ahí, póngalo como usted quiera. Si no quiera, dígale, el clima cambió, los tiempos cambiaron. Usted lo mira, digamos, con el sargazo.
todo el que tiene ya unos años de vida y vive en una zona costera, sabe que siempre aquí venían pequeñas cantidades de sargazo. Por ejemplo, en el caso nuestro del malecón, casi no llegaba el sargazo por la propia corriente, pero ahora, yo digo, estando en Barahona, uno siente el mal olor en la época que está el sargazo, porque cuando se va pudriendo es insoportable, más pica en los ojos. Entonces, todo lo que podamos aportar, porque ahora ya no se trata solo si uno tiene una función pública desde la propia sociedad, todos estos debates uno puede contribuir, los mismos grupos de presión, acciones también, por ejemplo, a diferencia del pasado, todo este tema de alianza público-privada, los mismos instrumentos que hemos creado, nosotros podemos desarrollar también proyectos que se puedan convertir en servicios y eso también es un tema de convencer al sector privado de aliarse con el gobierno para ir creando infraestructura que existen ya. Por ejemplo, las telefónicas tienen infraestructura en su suelo. Vamos a ver cómo nosotros ayudamos a que esto se pueda transformar en una legislación que comience a ver que este desarrollo urbano, que ya tiene un impacto en un uso cada vez más progresivo de los suelos, tenemos que regular para organizarnos y aprovechar y dar respuesta a necesidades Domingo, que son fundamentales. ¿cómo lograr que una ciudad como la Distrito Nacional, por ejemplo, que tenga capacidad para 100 milímetros de agua, por ejemplo, aunque tenga invernales limpios, tenga alcantarillado limpio, tenga drenaje pluvial perfecto? No hay forma de que esa capacidad de agua la pueda sostener. ¿Qué hacer para que no hayan esas inundaciones que se producen, pese a que la ciudad no tenga la capacidad para eso, aunque estén limpios los invernales y que estén limpios los drenajes pluviales? Porque esta es una ciudad que tiene un sistema de drenaje natural. Lo primero es que hay que aprovecharlo al máximo. Mira, por ejemplo, Sao Paulo, que vive grandes inundaciones, tuvo que hacer inversiones de miles de millones de dólares para hacer sistema de laguna, para recolectar las aguas en esa laguna y después utilizarlas. Aquí se puede hacer en la capital. Porque nosotros tenemos el Mar Caribe, nosotros tenemos un sistema natural de cañada, aquí tenemos 68 cañadas en la capital. Para que esa agua vayan allá. Pero claro que es del sistema natural de cómo el agua se iba, obviamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que hacer 3 o 4 ductos, de los cuales hay 2, porque nosotros tenemos una... Comenzado. No, mira, por ejemplo, en la Núñez de Cáceres hay hay un sistema de galería, es un soterrado. Creo que usted lo visitó en campaña. Correcto, que tiene una capacidad de 20 metros cúbicos por segundo de agua. Wow. Es decir, ese sistema se coloca limpio, Esa es la capacidad que tiene. Si está limpio, si está en condiciones, te puede colocar en el Mar Caribe directamente ese volumen de agua, pero hay que hacer lo mismo en las otras direcciones que tenemos. La Máximo Gómez tiene otro sistema, entonces te falta la Lincoln y te falta la Churchill. ¿Eso está casi terminado? No, esos 2 están terminados. ¿Por qué no funcionan? Ese se hizo en el periodo del PLD, el gobierno de Leonel ¿Por qué no Fernández. funcionan? No, pero que funcionan. Sí. Ahora, Entonces, ¿por qué nos inundamos tanto? ¿Y No, es cierto que esas construcciones modernas que requieren de soterrados están afectando el tema del drenaje de la capital? no, pero claro que lo afecta. Mira, desde que tú transformas una casa en un edificio muy simple, vamos a poner 8, tú tienes una casa en 500 metros que ocupa 250 metros de construcción y 250 metros de patio. Pues cuando llueve esos 250 metros de patio, el agua se infiltra. Pero tú estás viendo un patio, cuando son miles de patios, son miles de metros. Ahora, cuando tú vas construyendo, que es lo que nos ha pasado a nosotros, todo el agua se tiene que ir a la calle, pero no solo en los sectores más ricos. Todos los callejones aquí, que antes eran de tierra, que había sus patiecitos, todo se ha encementado en esta ciudad. Sí. Lo digo yo, que uno camina por los callejones, todo está encementado. Entonces, todo el agua va al perfil de la calle. Entonces hay que construir infraestructura y la infraestructura tiene que estar en condiciones para poder drenar en el tiempo que se requiere. Por ejemplo, que hablamos, aquí no hay un mapa de cómo se están comportando las aguas con los volúmenes de lluvia para ver cuáles son los puntos críticos que hay que intervenir con infraestructuras puntuales, porque ninguna ciudad tiene la capacidad de hacer toda la infraestructura del drenaje de un tirón y eso va cambiando, porque a medida que tú vas construyendo, la dinámica constructiva te cambia los flujos de agua y tú tienes que ir ajustando cierta infraestructura a esa realidad. Por eso yo digo,
el drenaje no se puede ver como una intervención puntual, que el gobierno lo puso en el presupuesto. Y voy a un tema que yo veo al ayuntamiento insistir mucho en esto, el tema de la basura. Ciertamente, para que el drenaje esté en plenas condiciones se requiere que las cañadas estén limpias, que los inbornales, que son un pozo que se abre con una rejilla para que el agua vaya al subsuelo. Si eso te lo tapan unos plásticos, entonces ya eso se vuelve una laguna en cualquier lugar. Ahora, de algo que nos quejamos por unos años, era que no existía una normativa, lo mismo que ustedes están hablando en lo penal, en un tema del comportamiento ciudadano con respecto al uso de la basura. De hecho, aquí había una costumbre del dominicano que todavía mucha gente la tiene, que era, cuando venía a llover, yo pongo la basura en los contenedores para que el agua se la lleve. ¿Pero que se la lleve a dónde? Sí. Para que se la lleve a la cañada. Ahora el drenaje. Ahora, ¿qué nos pasaba? Que no había un régimen de consecuencia con el mal manejo de la basura, pero la ley que a mí me correspondió liderar el proceso de la ley 225, que es el manejo integral y coprocesamiento de la basura, tiene una normativa para la educación ciudadana, que no la he visto, pero tiene una normativa de castigo, que lo miramos en 2 niveles, para que no digan que todo era para cobrarle al ciudadano, porque te cobran desde 1 hasta 100 salarios mínimos por violaciones en materia de la basura. Tiene trabajo comunitario. Por ejemplo, yo lo he vivido en directo. Tú vas a los ríos y estás ayudando a la gente después de una inundación a limpiar la casa. Y desde ahí, 2 o 3 vecinas sacan la basura y la tiran directamente a la cañada. En el mismo instante que se está generando un proceso de ayuda por temas de inundación. Ahora, ¿dónde están los inspectores? Mire, vecina, la primera vez, ¿cómo que usted se llama? Mire, usted es director de esta basura, usted está violando la norma, se la voy a devolver, claro. Colóquela. Para la próxima, hay problema. Y esa misma sirve de portavoz a las otras. Pero Y dicen, claro. cuidado, no lo hagas. Entonces, aquí hace falta no solo que el ayuntamiento diga que los ciudadanos son culpables con los malos comportamientos. Los cambios de cultura ciudadana se dan por un tema educativo y un tema de consecuencia. Todo el mundo se recuerda cómo el cinturón aquí bajo. ¿Nadie lo usaba? Nadie lo usaba. No, los choferes públicos usaban una media de cinturón, ¿era? No, aquí. Y un poloché de cristal, ponían un poloché en el... Y fíjense que ya eso. Llegaron las multas y los cobros. Llegaron las multas y ya eso llegó hasta un nivel que ya muchos de los vehículos no arrancan hasta que tú te pones el cinturón. Y falta más todavía. Porque ya los estudios determinaron que una parte de los accidentes con condiciones trágicas dependían de la falta del cinturón. El cinturón es un elemento de protección de tu vida. Entonces, Domingo, estos cambios culturales requieren de información, pero también de O sea, que consecuencias. una persona que lance basura en la calle puede caer preso. Pero claro que la ley lo establece. Bueno, en ¿Por qué Santo no Domingo aplican, Este se está ¿por qué no haciendo. aplican las alcaldías? Perdón. Bueno, Santo Domingo Este se está ¿Por qué? haciendo. Hay gente Pero que que la- entiende que es un populismo esto de Diva estar. No, mira, hay que felicitar cualquier alcalde Claro. que decida aplicar la ley. Porque nosotros siempre todos vivimos reclamando leyes, Sí, normativas. sistema de Y consecuencias. después que la hacemos. Siempre un amigo mío dice que en República Dominicana falta una ley. La ley para que se cumplan las leyes. Exacto, sí, sí, sí. Una ley para que Yo se sé que aplique. nosotros tenemos una brecha, no solo nosotros, en toda la sociedad hay una brecha entre la normativa y el cumplimiento de la normativa, que es la cultura consuetudinaria, con la que operamos, con la que creemos más allá de los textos que están en la vida práctica. Pero hay cosas que tienen una consecuencia en la vida de los ciudadanos que vale la pena que las autoridades hagan el esfuerzo porque la gente te lo va a reconocer. En principio va a haber un poco de resistencia de que hoy sometieron a una señora porque la encontraron tirando basura. Mira, colocó la basura el día de la lluvia y la arrastró la lluvia y sabemos de quién es, la sometieron. Yo le pido a ustedes, pídanle al ayuntamiento, tú Gilbert, que eres bien inquieto en eso, que te dé cuáles son los sometimientos que esta administración hizo. Es decir, la administración no puede vivir acusando a los ciudadanos. Tiene la herramienta para educarlos. Y no la aplica. Y no la aplica. Es decir, usted no puede acusar a sus hijos de que sus hijos se comportan mal. si no si se usted, decide. si usted no le, En la casa no no le pone aplica, orden. si usted no aplica orden en su Aparte casa. de eso, de esas recomendaciones que usted hace, ¿por qué es que se ha hecho tan difícil implementar el sistema de drenaje en la República Dominicana? Porque todavía, año tras año, gestión tras gestión, siempre hablamos del mismo tema. Mira, yo creo que hay 2 temas que han prevalecido con eso. El tema económico, porque es un tema real, los sistemas de drenaje son costosos, pero es como usted diga,
Es costoso tener redes eléctricas para distribuir la electricidad a los ciudadanos, redes de agua potable o redes de carretera. Es que el drenaje es igual, es un servicio que solo nos damos cuenta el impacto que tiene en nuestra vida. ¿Cuándo llueve? Cuando llueve, pero cuando las lluvias se vuelven ya más frecuentes y de mayor nivel de volumen, entonces nos damos cuenta que no podemos prescindir de un sistema de drenaje, que es lo que nos está pasando. Entonces, probablemente el régimen de lluvia no era del volumen que tenemos, salvo cuando teníamos ciclones. Segundo, todavía la ciudad tenía muchas formas de drenar el agua. Y tercero, la parte económica, por un tiempo pensamos que era más económico ir, la ciudad se fue desarrollando, pero en este momento identificamos que hay un impuesto que comenzó, que prácticamente es el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Cuando inició, cobraba 800 millones de pesos. Hoy, ese impuesto cobra sobre los 5.000 millones. El IPI. El IPI. ¿Qué es lo que hemos pedido? Que ese impuesto, que en todas las sociedades, y quiere lo averiguamos, ese impuesto está asociado a la plusvalía que genera, al valor mayor que adquieren las viviendas de año en año. Y ese valor está adquirido por la calidad de los servicios que tenga una vivienda. Para que ustedes tengan una idea. Eso se dedica a la gestión sector. municipal. Se dedica a la gestión municipal, Correcto. drenaje y todo eso. Correcto, en la mayoría de los lugares ese impuesto, el predial, es un impuesto de carácter municipal, pero pongamos, aquí ya es nacional. Lo que hemos pedido es que ese fondo se especialice y comience por el Gran Santo Domingo para desarrollar la infraestructura. Carolina no lo está haciendo. No, porque no existe como norma. Oh, Nosotros lo crearla. llevamos al Congreso y le estamos pidiendo también que, que el ayuntamiento en esta gestión, a través de los regidores, proceda a someter una resolución y al ayuntamiento a asumir frente al Congreso esta lucha, porque no estamos pidiendo que pongan ningún nuevo gravamen, es que es un gravamen que existe, unos recursos. ¿Y actualmente esos recursos para qué se utilizan? No, se usan de manera general en el presupuesto, pero es muy bueno que tú tengas un impuesto como, digamos, el peaje, que tú digas, bueno, el dinero del peaje No es muy se difícil está eso usando para en el Carolina. mantenimiento. Es muy difícil para Carolina eso. Exacto. Bueno, Estaría pero, usando con pero es más el difícil, gobierno. es más difícil tener otro noviembre negro y 10 muertos más. ¿Tú no crees que es más difícil para todos eso? Es decir, Y lo se que... piensa en eso. Después que pasan esos muertos, No, pero a los funcionarios se les olvida eso. Pero Y se ¿cómo? hacen comparaciones con otras Sí. ciudades del mundo que no Sí. han tenido capacidad para estos fuertes aguaceros que se producen en Pero un lapso de poco tiempo. ¿cuáles? Bueno, se cita China, por ejemplo. China, en Nueva York. Pero y tú puedes, y alguien puede compararse. Es lo que hacen las autoridades, que hacen esa comparación. Pero que vayan a la ciudad de China, que recogen las aguas, porque allá es más Los lluvioso carros del bollando sur. ahí. No, no. Dubái recientemente pasó lo No, mismo. puede pasar en cualquier lugar. Mira, nadie en el mundo, está demostrado, puede estar al nivel de la naturaleza. Los cambios climáticos van mucho más rápido que los cambios de infraestructura. Ahora, todas las ciudades no se quedan para justificarse, hacen los ajustes cuando vuelve y aumentan los volúmenes de lluvia por los cambios, vuelven a hacer ajustes. Eso es como tú en tu casa. Como una actualización. Cuando tú te casas, te mudas en una sola pieza, en una casa, porque somos una pareja, estamos iniciando. Cuando llegan los hijos, la casa hay que ir expandiendo y hay que irse mudando. El proceso de las ciudades son ente vivo que hay que irse ajustando y que la sociedad tiene que responder. El que se queda justificándose que no puede hacer la cosa, ya sabemos que se queda en el atraso. Y la promesa que hace el gobierno de colocar en el presupuesto para el próximo año la construcción del drenaje, ¿esto nos puede dar un ápice de esperanza de que efectivamente no tendremos el próximo noviembre una situación similar? Mira, yo creo que es importante que el gobierno haya reconocido, pero no es suficiente. Es que el drenaje tiene que ser un sistema que va desde la normativa, porque nosotros estamos hablando de la basura, estamos hablando de la nueva infraestructura, pero te voy a poner esto. En la zona rica, donde están las torres, vaya a ver al frente una torre, que ahora la llenan de saquitos de arena para que el agua no le llene los parqueos, los soterrados. ¿Por qué? Vayan a mirar esto. Para cruzar, para los vehículos entrar al parqueo soterrado, las rampas que hacen, que han hecho muchas torres, pero muchas, han dejado, en vez de dejar la batea del contén, que es de 30 centímetros para que el agua ruede hacia la parte baja, la han comprimido de tal manera para que los vehículos puedan entrar, tan pequeña que el agua no puede Cuando hay mucha cantidad de agua, no ¿Y para dónde coge el agua? pasa. Se cruza, Sí. se le cruza para el soterrado, entonces pone en peligro la vida de la gente. Hay lugares, yo
Yo no sé si ustedes se acuerdan las imágenes cuando llovía antes, que la gente vivía en la barquita. ¿Qué era lo que hacía la gente? Cogía su televisor, su colchón y salía corriendo para la parte más alta. ¿Qué es lo que está pasando ahora en las torres cuando dice que va a llover? La gente coge los vehículos, sale corriendo y se busca para parquearlo en la parte alta. Óyeme, nosotros tenemos una vulnerabilidad. Antes era de personas muy pobres, ahora de personas de clase media alta. Pero eso es lo que ha puesto el problema visible ante la sociedad, porque si continuaban siendo únicamente los pobres, eso iba a permanecer por el resto de la historia. Bueno, pero de eso se trata. Los cambios, digamos, estos cambios en el clima no respetan bolsillos, son para toda la sociedad y por lo tanto tenemos que buscar soluciones colectivas. Domingo, no puedes irte de aquí sin que hablemos de política, Sí, claro. porque ustedes se reunieron, el comité político, recientemente, el inicio del Congreso, y de ahí salió mucha gente empoderada. Ahí había Margarita, ahí había al ex candidato presidencial, de que Danilo debe de que continuar dirigiendo el PLD y que Charlie se vaya. Mira, yo, pero te voy a decir, el propio presidente del partido, junto con Charlie, dijeron que ellos cesarían en sus funciones y muchos compañeros le pidieron que continúe. Yo creo que este es un momento en el que el PLD tiene que reconstruirse a sí mismo. Este es un momento no solo de renovación, sino de reencuentro. Y porque nosotros venimos de un partido que sacó casi 3 millones de votos en el 16 a cerca de 500,000 votos en el 2024. Entonces, frente a los retos que nosotros tenemos, si el PLD quiere seguir siendo ese partido importante en la sociedad dominicana, que lo hemos sido para muchos de los procesos, tenemos que entender esa señal que hemos tenido alrededor de esto. Yo pienso que es un momento de que el PLD se renueve en un esquema que, si tú te das cuenta, nos obliga a pensarnos de una manera más colectiva, porque nosotros no vamos a ser hoy por sí solos la fuerza dominante que fuimos. Están otras fuerzas que comparten el escenario político y que tienen una misma incidencia en un mismo electorado que nosotros, la Fuerza del Pueblo, Opción Democrática. Hay muchos desprendimientos más pequeños, más grandes, que han estado incidiendo ahí. Por lo tanto, yo soy uno de los que digo, una de las opciones que tiene el PLD, además de reencontrarse, es entender que para construir una fuerza importante, para dar respuesta a estos retos que tenemos y ser una fuerza que gane las próximas elecciones como frente opositor, nosotros tenemos que trabajar en un frente opositor que no debe ser solo de materia electoral, tiene que ser precisamente para tener una incidencia en una agenda que tiene una incidencia en el día a día de la gente, para que no sea como la gente dice, bueno, los políticos solo viven preocupándose de la política. ¿Usted está de acuerdo que Danilo se quede? Mira, yo creo que si Danilo quiere jugar otro rol en el partido, nosotros tenemos que apoyarlo en esa visión que él tiene. Otro rol, pero dentro de la propia presidencia. Mira, puede ser dentro de la presidencia o puede ser dentro de la organización. El PRM encontró una solución poniendo a Paliza y a Carolina. ¿Y quiénes son los líderes del PRM? Hipólito y Luis. Y dentro de esa renovación, ¿cuáles son los planes suyos personales dentro del partido? Mire, yo quiero seguir trabajando, estos temas, los temas ambientales, los temas sociales, que ya he ido desarrollando una agenda, y respaldar las autoridades que surjan del partido, que trabajen por ese proceso de reconexión que el PLD tiene que tener. Y yo lo digo porque soy partidario de un frente opositor. Por eso trabajaré, porque creo que eso es lo que demanda el momento, en un momento en que la política y la democracia, lo digo por los propios hijos de uno, no se sienten tan conectados en este momento. Entonces, nosotros tenemos como conjunto, como gente que hemos sido militantes políticos a lo largo de nuestra vida, sentarnos a ver cómo podemos contribuir, ayudar a empujar a la nueva generación. De no ser Danilo Medina, ¿quién o quiénes podrían ser los emergentes que llegarían a la presidencia del Partido de la Liberación? Fíjate que la gente está esperando en el partido que Danilo tome una decisión, porque Danilo es el líder del... Charlie Mariotti dijo ayer que él continúa firme en su convicción de no seguir siendo el presidente del Mira, partido. en el momento que ya lo anuncien firme, ustedes verán que aparecerán 2 o 3 compañeros de los que tienen condiciones para ocupar esos puestos, y digamos colectivamente el partido se encargará de coger uno de ellos para que
conjuntamente con la dirección colegiada del partido, pueda hacer frente a los retos que tenemos. Domingo, gracias. Gracias, Domingo. En el día de Gracias a hoy en Despierta RD. Señores, a ustedes también gracias por iniciar cada uno de sus días con nosotros a través de Telecentro Canal 13. Continúe con nuestra programación. Mañana a las 6 nos reencontramos en una versión más de Despierta RD. Feliz resto del día.